Hola, ¿cómo estáis? De nuevo vamos a comenzar este rato de meditación, de oración, de contemplación, invocando la presencia de la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Bien, os propongo para la contemplación de este momento en el que te encuentras esta escena del Evangelio de San Juan, la unción de Betania, que se encuentra al final del llamado Libro de los Signos. Sabéis que San Juan fundamentalmente utiliza 7 grandes signos, 7 grandes milagros, momentos que van revelando la grandeza, la gloria de Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Dios verdadero, hombre verdadero. Y ese libro de los signos nos va abriendo hacia la gloria, y la gloria que se va a manifestar en el alzamiento de la cruz en el Gólgota. Pues bien, si me permitís, voy a hacer lectura de este pasaje que después vosotros vais a poder contemplar. Como dice Ignacio, siempre recordar la historia. Después de haber hecho, recuerda la oración sólita, oración preparatoria, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariotes, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo: déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se les iban y creían en Jesús. Bien, este pasaje que te invito a que contemples, como dice Ignacio, ver a las personas, oír lo que hablan, mirar lo que hacen, después de haber hecho tu composición viendo el lugar, situándote en la escena y sacando provecho. Esta escena se produce al día siguiente, el día previo del llamado sábado, día sagrado para los judíos. Entonces podemos imaginar que ese día previo, que es viernes, Jesús llega con su séquito, con sus apóstoles, y va a ser invitado. No se sabe bien, dice la tradición, si finalmente es en casa de Lázaro, a quien ha resucitado unos días antes, o si es en casa de un llamado Simón el leproso. En Oriente es muy normal que, sobre todo a personajes ilustres, se les quiera dar un hospedaje y unos y otros como que se disputen al invitado de alguna manera prestigioso, y evidentemente que Jesús era un invitado prestigioso, nada más y nada menos, había resucitado a Lázaro y eso había trascendido hasta las autoridades judías, ¿no? Y en este caso Simón el leproso, que muy probablemente había sido también curado de la lepra por Jesús, se le quisiera llevar a su casa. Bueno, de una forma u otra, lo importante es que en esa cena seguro que Lázaro estaba, y muy probablemente fuera en casa de Simón el leproso,
y las hermanas de Lázaro y Lázaro hubieran colaborado en dar ese homenaje a un huésped tan ilustrado y tan ilustre, ambas cosas. Entonces, poco antes de que empezara el descanso sabático, el viernes, se le ofrece a Jesús esa cena que podemos imaginar no habría lugar o no habría tiempo para grandes preparativos, porque era inminente de alguna manera el sábado, ¿no? Y estaba muy próxima también ya la fecha de la Pascua. Entonces, no hay que olvidar que Jesús, esta es la historia, se habría marchado como una especie de fugitivo después de la resurrección de Lázaro, porque como nos dice San Juan, muchos a partir de ese signo, de ese gran signo que había trascendido y que había llegado a los oídos de los sumos sacerdotes, habían creído en él. Pero a causa de ese signo, muchos habían ido tras Jesús y eso había generado no solamente grandes discrepancias dentro de lo que es el Sanedrín, sino que había generado sobre todo ciertos miedos y ciertas celotipias de ver que Jesús arrastraba con su vida, con su ejemplo, con su grandiosidad, con su humildad, en definitiva, con ese liderazgo claro, pues a muchos judíos que a partir de ahí creían, pero que no se atrevían a decirlo para no ser excomulgados de la sinagoga. Y esto también nos lo dice San Juan. Pues bien, ahora Jesús venía para celebrar la fiesta de la Pascua con sus amigos, con la gente a la que realmente quería, a la gente que le había ofrecido hospedaje tantas veces, ¿no? Ese Jesús que disfruta de estar con amigos, de que necesita estar con amigos en un momento donde ya es inminente su entrega. Como dice San Ignacio de Loyola, padece y quiere padecer. Y él sabe que va a ser la última Pascua con sus amigos. Pues te puedes ambientar ahí, ¿no? El corazón de Jesús. Su última Pascua en esta vida con sus amigos, con la gente que tantas veces le ha dado hospedaje, tantas conversaciones, tantos momentos seguramente de desahogo. Piensa en Marta, piensa en María, piensa en el propio Lázaro, cómo debieron de quedar después de que Lázaro volviera a la vida. Volver a ver a Jesús era volver a encontrarse con esa vida y con esa vida de la cual ya es imposible sustraerte, ¿no? Entonces, puedes imaginarte a los discípulos que sentados junto a Lázaro, junto a otros invitados de Betania, pues escuchan las conversaciones y vuelven a repetir y vuelven sobre las conversaciones que Jesús había traído a través del desierto, en el camino, donde les había dicho a sus discípulos que ya no le volverían a ver y que el Mesías tenía que sufrir y que iba a sufrir una muerte ignominiosa, pero que volvería y resucitaría el tercer día. Estas conversaciones que habían calado profundamente en la conciencia de los apóstoles y que podemos imaginarnos a Marta y a María entrando, saliendo para servir, pues como solían hacer las mujeres en aquella época y en esta también, ¿no? De hacendosas, de ayudar, de colaborar, de siempre estar activas, de siempre estar atentas. El amor siempre es atento, el amor siempre es intuitivo, se adelanta a la necesidad, ¿no? Y sin embargo, estas conversaciones de los discípulos a una mujer atenta, como lo era María, profunda, que no se dejaba llevar por el activismo, sino que de alguna manera la calaba cualquier palabra y cualquier cuestión que podía ser expresada con cierto nivel de angustia o cierta zozobra, pues María lo escucharía, ¿no? Y cómo le afectaría a María ver sufrir a los apóstoles y ver sufrir a Jesús, ¿no? Seguramente María pensó: esta es la última vez que voy a disfrutar y que voy a gozar de la compañía de Jesús. Qué dolor, ¿no? Para una mujer como María, que tanto quería y que tanto amaba a Jesús y a sus discípulos, ¿no?
¿Cómo imagináis vosotros que María, y muchos de los que estáis ahí, no os costará entender o imaginar ese corazón agradecido, ese corazón emocionado de María para expresar, para testimoniar esa despedida? No quitarle la idea a María de que iba a ser el último momento de darle a Jesús todo lo que mi corazón deseaba homenajearle, ¿no? Porque Jesús era inútil intentar convencerle de que no fuera a Jerusalén, era inútil. Jesús da la vida, no se la quitan. También se lo ha recordado a sus discípulos: nadie me quita la vida, ¿no? Yo la doy, ¿no? Y la doy voluntariamente. Cristo, que padece y quiere padecer. Por lo tanto, María, conociendo a Jesús, sabía que intentar persuadir a Jesús de no ir a Jerusalén era inútil. ¿Qué hace María? Más que gastar esfuerzos, gastar energías en tratar de convencer a Jesús de lo contrario, lo que hace es querer expresar a Jesús todo lo que tiene, todo lo que es capaz de hacer en ese momento, ¿no? Y María va a usar lo más preciado y lo más precioso que tiene en ese momento, que es un perfume de nardo. Sabéis que los orientales, sobre todo quienes vienen de clases altas, suelen utilizar mucho aromas. ¿Por qué? Bueno, pues porque los sudores, la transpiración, el calor, ¿no? En esas zonas desérticas, esos veranos, esas primaveras sofocantes, hacen que, lógicamente, y con un recurso tan escaso como es el agua, se tengan que utilizar este tipo de aromas y de perfumes, ¿no? Bueno, pues imaginaros 350 gramos de perfume de nardo, lo que vendría a ser para nosotros un florero de un tamaño considerable, que empezara a derramarlo sobre el rostro de Jesús, sobre sus cabellos, sobre sus pies. Demórate contemplativamente en ese momento, ¿no? Ante la expectación, ante la mirada atónita de sus discípulos. Y en esas, Judas que había venido perdiendo la fe desde hace mucho tiempo. No pensemos que es que a Judas le entra de repente el diablo, ¿no? O la crisis de fe, o de repente le empiezan a importar los pobres. No. Judas era un hombre que gradualmente, progresivamente se había ido enfriando. Seguía a Jesús por inercia, porque claro, ¿cómo no seguir a Jesús después de ese liderazgo, después de esa multiplicación de panes y peces, después de haber resucitado tantos muertos, ¿no? Se puede seguir a Jesús sin creer en Él. Se puede seguir a Jesús por puro interés humano. Y lo dice San Juan: a Judas no le importaban los pobres, tampoco le importaba a Jesús. Él iba robando de lo que la gente les iba dando. Entonces, Judas, que había perdido la fe, se siente provocado ante este entusiasmo de María. Profundamente provocado, no interpelado, provocado, ¿no? ¿A qué viene esta? Pero además, ¿por qué no habrá contado conmigo? Que soy el que lleva la bolsa, que soy el que tendría que haber decidido si lo que vale este perfume de nardo no hubiera sido mejor traducirlo en cuestiones monetarias y no verlo desaprovechado. Entonces, el término griego que se utiliza en la Biblia es bastatzein. Bastatzein es coger, tocar, llevar, ¿no? En los manuscritos egipcios significa, o puede tener también esa connotación de robar, la codicia. Otro término griego, pleonexia, ¿no? Esa codicia avariciosa, ¿no? Bastatzein, ¿no? Coger, quería coger, tocar, llevarse, ¿no? Robar, arrebatar, ¿no? Bueno, demórate contemplativamente ahí. María quería darle todo lo que tenía, todo lo que podía, y eso lo expresa a través del perfume de nardo, mientras que Judas quiere quitarle todo lo que puede.
para inflar su ego, para llenar su bolsa, ¿no? ¿Tú cómo reaccionas ante Jesús? ¿Cómo reaccionas en este momento? ¿Cómo reaccionas en este momento histórico de tu vida? Pregúntate si tú eres alguien que tiende a retener como Judas o tiende a dar, que tu generosidad es como el signo, es como la expresión de todo lo que has recibido a lo largo de tu vida. Y en este momento de contemplación, tú también estás amado, estás amada, hermano, hermana mía, a darle todo lo que tienes a Jesús. Termina esta contemplación con un coloquio, sacando provecho de aquello que has contemplado y expresando con la misma espontaneidad de María, a través del nardo que supone tu presencia para Jesús, lo que en este momento tu corazón quiere decirle. No olvides el coloquio o los coloquios que quieres hacer a Jesús, al Padre o a la intercesión de la Virgen María para que el Señor te conceda lo que en este momento necesitas, más necesitas en tu vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.